Bueno, primero que todo un cordial saludo. Mi nombre es Edwin Andrés Andrade Moreno. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, sede Villavicencio. Y hoy vengo a hablar del tema del capítulo 37 del Tratado de los Delitos y las Penas de César Beccaria, que habla acerca de los atentados, cómplices e impunidad. Respecto a los atentados, entonces, es el primer tema que vamos a abordar. César Beccaria nos manifiesta que, aunque la ley penal no castigue la intención, de la comisión de una conducta, cuando una acción manifiesta la voluntad de cometerlo, pues merece un castigo. Entonces, esto quiere decir que, eh, a pesar de que no exista una consumación del delito, si hubo un intento de realizarlo y este fue frustrado por algún aspecto independiente de la voluntad del autor, también debe ser castigado. También hace mención de que obviamente la comisión de este tipo de conductas no van a ser penalizadas con la misma eh, fuerza o digamos con sanciones tan altas como la conducta consumada. Entonces digamos que va a haber una rebaja en temas de sanción para las conductas en grado de atentados, según lo manifiesta Beccaria, y actualmente lo conocemos como el amplificador de la conducta en grado de tentativa. Entonces, entendemos por tentativa aquella conducta que es realizada por una persona que busca la comisión de una conducta reprochada por la ley penal y que es frustrada por un aspecto independiente a su voluntad. Entonces, esto es, digamos que un término general de tentativa. Eh, para entender un poco el tema de la tentativa, debemos hablar de las fases de la conducta. Entonces, encontramos dos fases principales que son la fase interna y la fase externa. Dentro de la fase interna encontramos la fase psíquica, en donde el autor empieza a planificar todos aquellos detalles que son necesarios para la comisión de la conducta. También hay una fase eh, de verbalización de la comisión de la conducta, en donde empieza a contar lo que va a hacer a sus cómplices o empieza, digamos, a planificar con más estructuralidad el tema de la comisión de la conducta. Todo esto se refiere a una fase interna. La fase externa, entonces, ya comprende la fase preparatoria, donde el sujeto empieza a realizar aquellas, eh, digamos que actuaciones encaminadas a facilitar la comisión de la conducta. Entonces, empieza a adecuar todo lo que necesita o considera necesario para cometer la conducta, como por ejemplo una persona que decide realizar un homicidio, entonces comprar el arma con la que va a llevar a cabo el homicidio y empezar a investigar al sujeto pasivo en qué lugar va a atacarlo y todo esto consiste, digamos, que lo que es parte de la fase preparatoria. Luego de ello encontramos el principio de ejecución. Entonces, una vez el autor abandona la fase preparatoria e inicia la fase de ejecución, entonces ya interviene la ley penal. En ese momento, en donde el sujeto ya se encuentra envuelto en el principio de ejecución, eh, entonces podemos decir que ya puede ser castigada esa actuación representada por el autor de esa comisión de este delito en grado de tentativa. Entonces, ¿cómo sabemos que es principio de ejecución? Entonces podemos entender por principio de ejecución aquella conducta que por sí sola hubiese podido conseguir la consumación del delito o aquella conducta que pueda adecuarse, tenga que pueda tener una adecuación típica dentro del tipo penal que pensaba cometer el sujeto. Entonces, eh, primero que todo vamos a hablar eh, acerca también de los cuatro tipos de tentativa que
en que pueden, digamos, dividirse el tema de la tentativa, y es la tentativa acabada, la tentativa inacabada, la tentativa imposible y la tentativa desistida. Dentro de la tentativa desistida encontramos que existen dos subdivisiones, que es la tentativa desistida eficaz y la tentativa desistida ineficaz. Dentro de la tentativa desistida ineficaz existe la tentativa desistida ineficaz propia e impropia. Entonces vamos a empezar con la tentativa acabada, que es cuando el sujeto comete todas las conductas necesarias o todas las acciones necesarias para realizar la comisión del tipo penal, pero esta no es eh, lograda por un factor independiente a su voluntad. Entonces, por ejemplo, alguien que desea realizar un homicidio y saca el arma y empieza a disparar y dispara todas las balas que tiene el proveedor del arma, pero no logra impactar o los disparos que recibe otra persona no son letales. Entonces, obviamente evidenciamos que hay un grave tentativa acabada porque el sujeto cometió todas las conductas o las acciones necesarias para llevar a la consumación, pero tal vez por falta de pericia o porque hubo intervención de un tercero, no pudo llevar a cabo la consumación de la conducta. Eh, entonces, esta es la primera clasificación de la tentativa. Dentro de la tentativa inacabada, entonces eh, es aquella donde, en cuanto a la tentativa pues inacabada, podemos decir que la diferencia con la tentativa acabada es que tiene un menor grado de consumación. ¿Cómo así? Entonces, quiere decir que se cometieron menos actos encaminados a la consumación de la conducta. Por ejemplo, el tipo del ejemplo anterior, le estaba esperando al señor, pero resulta que le hizo un disparo, le hizo nada más un disparo y lo hirió, y el tipo se dio cuenta, pero se fue de ahí. Entonces es una tentativa inacabada porque no realizó todas las acciones necesarias para la comisión de la conducta. Digamos que hay un menor grado de consumación, porque en el otro ejemplo, pues el tipo realiza más acciones encaminadas a la comisión de la conducta que en la tentativa inacabada. Digamos que esta sería una diferencia. En cuanto a la tentativa imposible, pues en esta tentativa encontramos que se presenta cuando hay una ausencia de sujeto pasivo, cuando hay ausencia de idoneidad de la conducta o cuando existe una falta de objeto material. Entonces, digamos que uno de los ejemplos más claros de la tentativa imposible es el tema de una persona que busca la comisión de un homicidio, pero resulta que la persona a la que iba a asesinar ya estaba muerta. Entonces, no sé, decide dispararle, pero resulta que la persona había muerto un rato antes por un paro cardiovascular o, o ya estaba muerta. Entonces, pues no hubo en sí la comisión de la conducta porque la persona ya no estaba viva, y entonces pues ya no se cumple el verbo rector de la conducta de homicidio, que es el que mataría a otro, porque pues por obvias razones no se puede matar a alguien que ya está muerto. Eh, entonces aquí vemos que hay una ausencia del sujeto pasivo y por ende pues no se puede cometer la conducta. Eh, esta ausencia puede ser absoluta o temporal. Sobre esto ha habido una discusión. En cuanto a la tentativa imposible, pues digamos que en otro evento en donde la persona pensaba que el sujeto estaba durmiendo ahí, pero resulta que dejó fue unas almohadas y entonces le dispara a la cama y resulta que no había nadie, pero él estaba convencido de que la persona a la que iba a asesinar estaba ahí debajo de las cobijas y ya no está. Entonces aquí vemos que hay una ausencia temporal del sujeto pasivo, y sobre esto se ha discutido si es penalizable o no es penalizable. Entonces se ha concluido con que no, pues digamos que no hubo
se puso en peligro el bien jurídico tutelado, puesto que la persona no estaba cerca y no hubo en ningún momento peligro para el bien jurídico. Esto nos lleva también a analizar, digamos que los aspectos estipulados en el artículo 27 del Código Penal. Digamos que estos elementos son el propósito de cometer una conducta, lo que comentaba al inicio, debe haber dolo por parte del autor, el principio de ejecución, entonces lo que comenté hace un rato, de que debe pasar de la fase preparatoria a los actos de ejecución, y entendemos por actos de ejecución aquellos actos que pueden adecuarse típicamente dentro de la estructura de un tipo penal, o aquellos actos que por sí solos hubieran podido conseguir la consumación de la conducta. Idoneidad de la conducta. Entonces, en la idoneidad de la conducta, lo que se va a analizar es si la conducta fue idónea para matar o no para matar, sino para consumar el delito. Entonces, en el ejemplo podemos decir, digamos, una persona que intenta matar a otra, no sé, una muchacha de 50 kilos quiere matar a golpes a un señor que pesa 110 kilos y lo quiere matar con sus manos, no sé, con palmadas. Entonces vemos que la conducta no es idónea para conseguir el resultado que ella espera. Entonces diferente es si, por ejemplo, ella tiene un arma o tiene algún artefacto con el que puede realizarle daños más severos a la humanidad de la otra persona, en donde sí podría llegar a considerarse como una conducta idónea. Entonces, otro aspecto también es el tema de la univocidad de la conducta. Entonces, esto refiere a la finalidad típica. Eh, digamos que en muchos casos eh, es difícil determinar este elemento. Pues digamos que la univocidad puede entenderse como la persona realizó ciertos actos que iban dirigidos exclusivamente a la comisión de cierta conducta. Entonces, por ejemplo, algo donde podría llegar a presentar un debate es cuando saber si la persona lo que buscaba era lesiones personales o buscaba cometer homicidio. Pues muchas veces sí, por, por presentarse muchas acciones encaminadas a la comisión de cierto resultado, pues es evidente. Pero hay circunstancias en las que puede llegar a ser no tan evidente esa diferencia y representar un problema. Entonces, la universidad representa que esas actuaciones realizadas por el autor están dirigidas y encaminadas, digamos que inequívocamente a la comisión de una determinada conducta. Y por último encontramos que la falta de consumación es el último de los elementos, pues si se presenta la consumación, pues ya sería eh, estructuralmente, digamos que adecuado la conducta en un tipo penal ya consumado, entonces no se hablaría de tentativa. Entonces vamos a continuar con las tentativas, con los tipos de tentativas que estábamos hablando. Entonces hablamos de tentativa acabada, inacabada, tentativa imposible. Y ahora entonces vamos a acabar con la tentativa desistida. Referente a la tentativa desistida, entonces encontramos que se presenta un desistimiento antes o después de la ejecución. Hay dos tipos de desistimiento de la acción. Entonces, uno es parálisis de la acción, que la persona deje de hacer lo que estaba haciendo para cometer esa conducta. Y el otro tipo de desistimiento es arrepentimiento activo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Implica que la persona que está cometiendo estos actos de ejecución tiene que activamente realizar otros actos para impedir la consumación de, del delito o de la conducta punible. Entonces, en la tentativa desistida eficaz, encontramos que el desistimiento pues obviamente es eficaz
y no es penalizable si no se presenta un daño. Si hay un renuente dañino y hay una afectación a un bien jurídico, pues obviamente hay una sanción. Entonces, si el desistimiento es eficaz antes de la ejecución y no hay renuente dañino, pues obviamente no hay cabida a que le represente una sanción para el autor. Eh, entonces, el tema de la tentativa de asistida ineficaz. Sobre esto también, pues dijimos que habían dos subdivisiones, que es la tentativa asistida ineficaz propia, que es cuando el autor de la comisión de la conducta es quien desiste, pero este desistimiento no es eficaz. Entonces, como lo mencionaba antes, puede ser a través de la parálisis de la acción o a través de un arrepentimiento activo. Entonces, no sé, digamos que intentaba matar a alguien tirándolo al río y lo amarró de las manos y los pies para que no nadara, y después se arrepintió y fue a sacarlo. Entonces hubo un arrepentimiento activo, pero lo sacó, pero ya la persona había tomado mucha agua y se ahogaba. Entonces el desistimiento fue ineficaz. Eh, También encontramos dentro de la tentativa asistida ineficaz, la tentativa asistida ineficaz impropia, cuando ya es un tercero quien interviene y eh, pues es por, digamos que por la ejecución de actos de este tercero que que no se ve llevado a cabo la comisión de la conducta. Eh, en cuanto a la tentativa, pues creería que en términos generales y a grosso modo, pues es básicamente lo que hemos abordado eh, hasta el momento. Entonces ahorita vamos a hablar acerca de los cómplices. Entonces, para entender este tema, eh, pues primero que todo, Beccaria pues, nos dice que eh, algunas conductas penales se cometen no por una sola persona, sino por un concurso de personas eh, que pues quieren llevar a cabo un resultado. Y, y, y pues que algunos tribunales hablaba acerca también ahí del tema de la impunidad, que le ofrecen indulto a las personas que colaboran con descubrir otros delitos de las personas quienes eran autores dentro de la ejecución de la conducta. Entonces, para entender un poco el tema del autor y, y el partícipe, como actualmente se conoce, digamos que para la época de Beccaria, pues él hablaba del autor y del cómplice. Eh, entonces actualmente nosotros encontramos que tenemos el autor y el partícipe. Entonces, en la teoría de la autoría y participación, encontramos que dentro de la autoría puede ser una autoría inmediata, teoría mediata, puede haber coautoría, puede existir un interviniente dentro del autor, y como partícipe encontramos al cómplice y al instigador. Entonces, estas son las formas en que se divide la autoría y participación dentro de las conductas punibles actualmente. Y pues vamos a referirnos al cómplice. Eh, pues digamos que refiriendo al tema que menciona Beccaria, diferenciándolo también con el autor. Y, y, y pues para ello vamos a emplear también lo que lo mencionaba en el artículo 29 y 30 de la ley penal. Eh, entonces encontramos al autor penal, que es quien realiza la acción, y al partícipe, quien contribuye a la realización de la acción. Entonces, ¿en qué consiste esa contribución? Pues digamos que para hablar también un poquito del tema de autoría y participación, debemos hablar de las teorías
de la autoría y participación. La primera de ellos es la teoría restrictiva de autor, que dice que el autor es solo quien comete la conducta típica, y en la teoría extensiva, entonces ya aparece no solo el autor, sino aparece el partícipe. Em, digamos que entonces aparece este término de contribución, que el partícipe es toda aquella persona que contribuye a la realización de la acción. Eh, digamos que Beccaria presenta también esto como una impunidad respecto a aquellas personas que cometen conductas que no se pueden adecuar típicamente a un tipo penal, como por ejemplo el caso de alguien que espera afuera después de a su compañero de criminal después de que ha realizado un hurto. Entonces, digamos, él simplemente va a transportar a una persona de un lado para otro, y eso directamente no se puede adecuar típicamente a la comisión de un delito, porque pues transportar a alguien no es considerado un delito, pero está prestando esa ayuda como colaboración para la consumación de un delito, que es lo que lo convierte a él en partícipe en esta situación. Eh, digamos que una diferencia entre los dos tipos de participación, que es el cómplice y el instigador. El instigador es aquella persona que eh, persuade a otra persona o la impulsa para que lleve o cometa ese tipo de conducta que busca. Y el cómplice es aquel que contribuye en la comisión de la acción. Entonces, digamos que el instigador puede ser aquel que le da al, al, al autor eh, ese impulso y ese tipo de persuasión para que cometa la conducta. Eh, Otro criterio digamos, para diferenciar el tema de partícipe y autor, pues se ha dicho que la teoría del dominio del hecho es una de las teorías más eficaces, digamos que para diferenciar esta situación, y es em, y pues el partícipe no tendría un dominio del hecho, sino simplemente prestaría una colaboración para la comisión de esta conducta. Entonces, el tipo de participación puede ser anterior, concomitante o posterior. Entonces, digamos que el partícipe podría intervenir antes de cometer la conducta, prestando una colaboración previa, concomitante en el momento de la ejecución, y posterior, eh, pues podría ser, digamos, como el ejemplo que le estaba dando hace un ratico, de la persona que le presta una colaboración para que se vea consumado el delito que se pensaba cometer por el autor. Entonces eso sería complicidad posterior. Eh, entonces, pues digamos que esto sería el tema del partícipe diferenciado con el autor. Y, y pues es también lo que nos traía a colación Beccaria, eh, respecto de la autoría y participación. Pues en ese caso era eh, mucho más sencillo, porque no tiene tanta complejidad como lo es ahora, y tantas subdivisiones entre la autoría y participación. Y entonces, pues esto sería todo. Agradezco mucho la atención y pues eh, ya no sería nada más. Entonces, aquí cierro mi tema. Esto fue Atentados, Cómplices de Impunidad, capítulo 37 del Tratado de los Delitos y las Penas de César Beccaria, relacionado con el tema contemporáneo de la ley penal eh, con la que actualmente contamos. Y pues digamos que quise hacer una integración de conceptos y tratar de relacionar los temas. Eh, entonces, pues esto sería todo, y
Muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Edwin Andrés Andrade Moreno, soy estudiante de la Universidad de Santo Tomás de Villavicencio. Pertenezco a la Facultad de Derecho y pues este ha sido el tema de hoy.